Attention Baker shoppers. This flu season, why make an extra stop when a world of care is right in store? Get your free flu vaccine from a licensed pharmacist at our award-winning pharmacy. Let our family protect your family with a free flu shot. It's all here. Bakers, a world of care is in store. Flu vaccines are covered by most insurance plans and are free to the recipient. Check with your plan. Services and availability vary by location. Age and other restrictions may apply. Visit the pharmacy or site for details. Hola, somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal y esto es Ecocreando, el podcast de sostenibilidad que estabas esperando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc. con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas medioambientales, su perjuicio para la salud y el bienestar de las personas y sobre todo para proponer soluciones, hemos creado este podcast. En cada capítulo hablaremos de una temática y contaremos con la opinión de una persona profesional en el sector. ¿Comenzamos? Hola Noemí, ¿qué tal? Hola Marian, ¿cómo estás? Mira, hoy venimos a presentaros el episodio 11 de nuestro podcast de Ecocreando, que es un podcast sobre sostenibilidad y en el que vamos a hablar de los incendios forestales. Antes de nada vamos a contar por qué surge esta idea de hacer incendios forestales en el mes de enero, si es que lo estás viendo en el momento de publicación y si no, pues en cualquier momento del año se puede escuchar perfectamente. Bueno, cuéntanos, Marian, ¿por qué surge esta idea de hacer incendios forestales? Bueno, o sea, en realidad la idea surgió en el mes de septiembre, que fue cuando acabó un poco la campaña contra los incendios. Ya sabemos que en verano es como la época en la que más foco se hace o más se desarrolla el tema, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, bueno, mi situación es que yo vivo el tema de los incendios muy de cerca, porque mi familia es de la zona de Verín, en Orense, y entonces todos los años se repiten de forma muy frecuente incendios allí. O sea, además es que arde sobre quemado. O sea, es una zona que da mucha pena porque está prácticamente desértica en el sentido de que está tan quemado que hay zonas que ni tan siquiera luego se repoblan o vuelven a crecer. Uh-huh. Entonces, como lo veo muy de cerca y me enfado mucho, en verano suelo denunciarlo mucho en redes sociales, el tema de los incendios, pero es verdad que no, o sea, que creo que es un tema que en el que hay que ahondar más y del que hay que hablar en cualquier época del año, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que lo importante aquí es la prevención, porque al final ha llegado un punto en el que lo importante no es el número de incendios, sino el alcance de estos, y además que es que hay algunos que ya se consideran que por los medios humanos de los que disponemos ahora mismo es imposible apagarlos. O sea, se acaban apagando solos después de quemar hectáreas y hectáreas y muchas veces pues la gente tiene que abandonar sus casas porque están en riesgo y es a lo que los horarios o la gente que está enfocada en el tema de apagar incendios es lo que pueden hacer. Porque, o sea, llega un punto en que la velocidad a la que va el incendio de propagación pues es prácticamente difícil de extinguir. Posible, entonces, bueno, encima en mi zona es que es eso, aparte de que los incendios son prácticamente cada semana, son intencionados porque se provocan varios focos al mismo tiempo, con lo cual es todavía también más difícil de extinguir. Claro. Y bueno, pues como es un tema que me afecta y me enfada mucho, pues te planteé en su momento hacer un guión sobre este tema y además es que me ha encantado porque he aprendido muchísimo sobre ello. Así es muy interesante. Ahora hablamos de esto, pero yo sí que quiero recalcar a todos los oyentes que para mí, inculta de mí, siempre le digo a Marian, pero ¿cómo puede ser que en Galicia no se extinga? Porque siempre tenemos como la idea, ¿no?, de que Galicia es muy lluvioso y que, claro, un incendio Una zona en muy Galicia, húmeda. pues, una zona muy húmeda, con lo cual la velocidad de propagación debería ser menor, pero sin embargo la problemática existe y de hecho lo veremos un poquito más adelante en el podcast, que gran parte de lo que más se quema en España, donde hay más incendios, es la parte noroeste, que
nosotros, o sea, que la población en general asume que es que al ser una zona húmeda debería tener menos incendios, ¿no? Y sin embargo no es así. Hay Y mucha cultura, que esto lo hablaremos con Mónica Parrilla, que es responsable del área de biodiversidad de Greenpeace, que está especializada todo en la campaña contra incendios y de prevención. Y la verdad es que da un enfoque muy interesante porque es eso, en la zona norte ha habido siempre como mucha cultura de, bueno, pues tengo mi terrenito agrícola o para el ganado y entonces quemo ciertas partes pues para hacer camino o para limpiar ciertas zonas. Entonces, eh, esa cultura creo que ha derivado en otras cosas, ¿no? Que al final también, no sé si desde el ámbito económico o qué, pero creo que hay muchas cosas ahí que hay que analizar y que hay que ver por qué se están produciendo realmente. mm, Pero la zona noroeste, en número, o sea, sobre todo lo que recalco, no tanto en número de incendios, sino como en las zonas que se queman. la extensión, ¿no? La Del área que se... extensión, Mm. efectivamente, Y bueno, sí. y veremos también que parte de bueno, que lo más importante, sobre todo por parte de la ciudadanía en general, es la prevención, y la prevención se La hace concienciación. la Ujú. concienciación, ¿no? Y la prevención es, bueno, pues lo típico de no hacer hogueras y todo esto, pero también, bueno, limpiar, pero ya nos dijo Mónica que limpiar no se puede decir, sino intentar gestionar mejor los bosques, es decir, pues coger ramas, etcétera. Pero sí que es cierto también que la gente que vive en zonas más boscosas, o sea, o cerca de bosques, sí que tiene que tener más en cuenta, o sea, tiene que hacer mucho más de los que vivimos en ciudad, ¿no? Y Ujú, eso es un poco exacto, lo deberían que... tener una cultura o sea, de prevención y de cómo saber gestionar en el momento en que un incendio todo lo que rodea su casa, porque muchas veces, claro, ahora se construye mucho cerca de bosques que no tienen en cuenta los riesgos que puede provocar un incendio. Y es verdad, otra de las cosas que cuenta es que como hay menos agricultura y menos ganadería, es como que todo está más salvaje. Ujú, Entonces, aunque pensemos que hay menos naturaleza, hay más naturaleza salvaje que se limpia, por decirlo de alguna forma, o se mantiene menos. ujú. Entonces, eso produce que lo que conocíamos antes como cortafuegos o que era más difícil que se extendiera porque había zonas agrarias en las que pues al final paraban el fuego, Ah, ahora bueno, mismo claro. no lo hay, claro. Ujú. Y Entonces, bueno, bueno, para se los que suman no, bastantes cosas y entre ellas el cambio climático, que es otro tema que también que hablaremos de como ello. hay menos humedad, pues todo arde más. Así Mm. en resumen. Bueno, para los que no hayáis escuchado nunca nuestro podcast, el podcast se divide en varias secciones. La primera son los conceptos básicos en los que explicamos pues varios temas bueno, varios conceptos básicos, es que su propio Sí, nombre para lo dice. entender y ahondar un poco más en la temática. Después, una vez que ya podemos la problemática, explicamos la problemática a través de los conceptos básicos, hablamos de las buenas prácticas, que pueden ser empresas o iniciativas, organizaciones que van a favor del tema del que estamos hablando. En este caso, pues serán iniciativas y empresas que hablan de la sensibilización del fuego, o sea, sensibilización en tema de incendios en general, y Ujú. luego acciones que se pueden hacer. Y después tenemos la entrevista, que en este caso es como ha dicho Marian, Responsable de Greenpeace. es que nos hace mucha ilusión además que Greenpeace participe en este podcast. Y por último, damos unos consejos prácticos que esperamos podáis utilizar en vuestro día a día, podéis ir aplicando sobre todo para el tema de la prevención. Y bueno, luego también en el post-incendio, porque es lo que sí que dejamos claro a lo largo del podcast y en la entrevista de Mónica en particular, es que la responsabilidad es de las administraciones públicas, tanto de la parte de la gestión del incendio como la posterior em, como volver a rehacer los bosques, ¿no? Que tiene que haber un técnico forestal, que tiene que ser como algo más planificado, que no podemos ir tirando semillas. Mm. Y pues eso es de lo que hablamos en este podcast, que como os decimos está en iVoox, en Spotify y en Podimo y en Google Podcast. Pues muy bien, pues empezamos con el tema de los incendios forestales. Venga, vamos allá. Este capítulo del podcast lo hemos querido dedicar a los incendios, que es un tema del que parece que solo se habla en verano, la época en la que más incendios se producen, y creemos que no se da la suficiente visibilidad a las graves consecuencias que tienen sobre el medio ambiente y la vida animal, y a la necesidad de hacer campañas de concienciación y tomar acciones preventivas durante todos los meses del año. Como siempre, en el apartado de buenas prácticas, hablaremos de algunas iniciativas y organizaciones que promueven acciones preventivas y de cuidado del medio ambiente.
Después hablaremos con Mónica Parrilla, que es responsable de la campaña de bosques dentro del área de biodiversidad de Greenpeace. Y para cerrar, y como siempre, os proponemos unos consejos útiles para prevenir los incendios, cómo actuar una vez suceden y cómo ayudar posteriormente. ¿Empezamos? Estaremos definiendo algunos conceptos para poder entender el alcance y la gravedad de los incendios forestales, que es uno de los grandes problemas para el medio ambiente. Un incendio forestal o un incendio rural es un incendio no planificado, no deseado y descontrolado en un área de vegetación combustible. Puede comenzar en áreas rurales y áreas urbanas. Dependiendo del tipo de vegetación presente, un incendio forestal también se puede clasificar más específicamente. Puede ser incendio forestal, incendio del desierto, de pasto, de colina, de turba, de pradera, de vegetación o incendio de llanura. Veamos ahora los tipos de incendio. Para entender la situación actual de los incendios y los problemas que conlleva, que no se debe tanto al número sino al alcance, es necesario que conozcamos en primer lugar los tipos de incendios que hay. Tomaremos como referente la Estadística General de Incendios Forestales, lo que se conoce como EGIF, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que distingue los siguientes tipos según la extensión de suelo afectada por el incendio forestal. El primero es el conato, que son aquellos incendios que afectan a una superficie inferior a 1 hectárea. El siguiente tipo es el incendio igual o superior a 1 hectárea. El siguiente tipo, y desgraciadamente de los más feroces, es el gran incendio forestal, o también llamado GIF. Quedaros especialmente con este nombre porque vamos a hablar más de este subtipo de incendio a lo largo del podcast. Son considerados GIF, aquellos incendios en los que el área quemada es igual o superior a 500 hectáreas. Aunque la proporción o número de este tipo de incendios es más baja, apenas suponen un 0,16% del total, el problema es que provocan daños catastróficos para el paisaje, la economía de un país y la vida, tanto humana como de las especies animales. Estos incendios suman más de 638.000 hectáreas y casi un 41% de la superficie calcinada. Es decir, un número mínimo de incendios supone casi la mitad total del terreno quemado. ¿Y qué rasgos son característicos de los GIFs? En primer lugar, la ausencia de control sobre el fuego. No se incluyen, por tanto, la quema de pastos, matorral o los trabajos de limpieza de montes que impliquen fuego. Estos son incendios controlados, salvo, y esto es importante, que el fuego se extienda fuera de la zona sobre la que se pretendía actuar. En segundo lugar, estaría la afectación de terrenos forestales, entendiendo por terrenos forestales la tierra en la que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedente de plantación, siempre que no sean características de un cultivo agrícola o fueran objeto del mismo. El último tipo de incendio es lo que la comunidad científica ha denominado incendios de sexta generación. Son muy peligrosos e imposibles de apagar por los actuales medios de extinción. Son incendios con un comportamiento explosivo y extremo que se propagan a gran velocidad, están claramente vinculados al cambio climático y modifican las condiciones meteorológicas de la zona afectada. Y una vez tenemos claros los tipos de incendio y que los más peligrosos son los GIFs y los de sexta generación, hagamos un análisis de la situación vivida el año pasado, en 2022, tanto a nivel nacional como europeo. Según un informe de WWF, en España se han reducido el número de siniestros, pero la problemática es que los que se producen son los que entran dentro de la categoría GIF, es decir, los grandes incendios forestales. Este tipo de incendios son graves, simultáneos, difíciles de controlar y ponen en riesgo la vida de las personas. Según datos del Sistema Europeo de Información de Incendios, EFIS, de Copernicus, durante el año 2022 España acumuló casi el 40% del total de las hectáreas quemadas en la Unión Europea, con 236.575 de las 600.731 hectáreas calcinadas, según los datos recogidos hasta el 6 de agosto en todos los países de la Unión Europea. Si analizamos los datos de Greenpeace, la situación en España durante este año ha sido peor. En 2022 han ardido 300.000 hectáreas y se contabilizan 54 grandes incendios forestales, de los que hemos hablado antes, los GIF. Es el peor año en cuanto a incendios y superficie quemada, superando al 2012, cuando se quemaron casi 220.000 hectáreas en todo el año. En más del 96% de los incendios con causa conocida en España, el fuego es ocasionado por el ser humano. En 2022, los principales incendios se han concentrado en provincias como Zamora, Salamanca, Cáceres, Lugo u Orense. Si comparamos estos datos con los de Rumanía, que ha sido calificada como el segundo país de Europa con más superficie calcinada, la diferencia es muy grande, ya que allí han ardido 150.027 hectáreas, lo que significa un total de 86.548 hectáreas menos que en España. En el tercer puesto se sitúa Portugal, con datos muy por debajo de la situación en España, donde se han quemado 61.202 hectáreas.
Echemos la mirada a la evolución de los últimos años para tener un poco de contexto. Según datos del Banco Mundial, la superficie forestal global ha descendido desde los años 90, mientras que en 1990 representaba un 31,8%, en 2015 era de un 30,83%. Además, se establece que los incendios son la cuarta causa de deforestación del mundo, siendo el ranking el siguiente. En primer lugar, se encuentra la producción de productos básicos. En segundo lugar, la silvicultura, que son aquellas operaciones forestales a gran escala que ocurren dentro de bosques gestionados y plantaciones de bosques. Y en tercer lugar, tendríamos la agricultura itinerante. Y aunque escuchemos que el número de incendios forestales se ha reducido desde 2005, como hemos comentado antes, el mayor problema en la actualidad no es el número de incendios, sino el volumen de la superficie dañada. Los 11.700 siniestros que se producen de media al año son una cifra insostenible e inaceptable. En el caso de España, el número total de incendios forestales también se ha reducido desde 2005, un año en el que se registraron casi 25.500 siniestros, contando tanto los conatos, que son aquellos inferiores a 1 hectárea, como los que afectan a una superficie superior. Entre 2010 y 2019, el número de siniestros se redujo un 36% respecto a la década anterior y la superficie quemada de los incendios forestales también en los últimos años y respecto a la década anterior disminuyó un 27%. Además, no todas las zonas se ven igual de afectadas, ya que el noroeste de España es la región más afectada por incendios forestales. Un dato que vamos a indicar a continuación es que casi la mitad de la superficie afectada, esto es, un 45,1% por incendios forestales en España durante el 2018, se ubicó en el noroeste de España. Y aquí hablamos nuevamente de los GIFs, es decir, los grandes incendios forestales, aquellos que mayores impactos generan y que no han parado de crecer en los últimos años. En España, entre el 2012 y el 2021, la proporción de grandes incendios GIF se ha incrementado en más de un 10% respecto a la década anterior. Y aunque apenas suponen el 0,21% del total, por este tipo de incendios llega a arder cerca del 40% de la superficie afectada. ¿Cuáles son los peores grandes incendios forestales que se han registrado en los últimos años en España? Aquí os dejamos algunos datos para que conozcáis su gravedad y consecuencia. El más reciente se produjo en Vejis, en agosto del 2022. Este incendio arrasó 19.000 hectáreas de bosque en Castellón y la zona ha sido declarada como catastrófica por el gobierno. En 2022 también se produjo un incendio en Sierra de la Culebra durante el mes de junio. El verano empezó con más de 22.000 hectáreas arrasadas en esta sierra de la provincia de Zamora, el peor incendio registrado en Castilla y León. La Sierra de la Culebra es Reserva Regional de Caza, Reserva de la Biosfera, Paraíso del Lobo Ibérico. En definitiva, una zona de gran importancia ecológica. Otro gran incendio fue el que tuvo lugar en Navalacruz, Ávila. Durante el mes de agosto de 2021 se produjo el que ya es el cuarto peor incendio de nuestra historia por volumen de área quemada, 22.000. En cuarto lugar, hablemos del incendio de Minas de Río Tinto, Huelva, en el año 2004. Como consecuencia del fuego se quemaron casi 35.000 hectáreas de monte de Sevilla y Huelva y murieron 2 personas. En esta zona se trabaja el corcho. El incendio supuso un gran golpe para la economía local que, además, sufre de despoblamiento rural, acelerado por este desastre ambiental. En la zona de Levante, en Cotes del Pallars, Comunidad Valenciana, en el año 2012. En la Comunidad Valenciana existen grandes extensiones forestales consideradas de alta peligrosidad de incendio. Durante ese año, el 2012, los incendios forestales calcinaron casi 60.000 hectáreas en toda la comunidad y de ellas 30.000, es decir, la mitad, se concentraron en el denominado incendio de Cortes de Pallars. Otro gran incendio forestal fue el de la Sierra de Gata, Cáceres, en el año 2015. El balance de este incendio, que se inició el 26 de agosto, fueron 7.800 hectáreas de gran valor ecológico quemadas y además un total de 4.000 personas que tuvieron que ser evacuadas. Destaquemos también los incendios de octubre del 2017 en Galicia y Portugal, que entre Galicia y Portugal ardieron unas 300.000 hectáreas. En Galicia se quemaron 47.000 hectáreas como consecuencia de 352 siniestros. La velocidad de propagación del fuego llegó a superar los 6 km/h, lo que supone de 3 a 9 veces por encima de la capacidad de extinción. Estos incendios superaron presas, crearon focos secundarios hasta 2 kilómetros de distancia y generaron una tormenta de fuego. Además de los incendios registrados en Galicia, entre el 60 y el 90% de los fuegos mostraron indicios de intencionalidad. Sigamos con el incendio en el Parque Natural de Doñana en el año 2017.
Este incendio fue iniciado en Moguer, Huelva, por una negligencia, pero el viento lanzó el fuego hacia el espacio natural de Doñana, llegando a arder más de 8.000 hectáreas, incluidas áreas sensibles para especies amenazadas como el lince. Además, como consecuencia, miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Y por último, queremos mencionar el incendio de Valleseco, en Gran Canaria, en el año 2019. Se registró un incendio especialmente peligroso que obligó a evacuar a 10.000 personas y quemó cerca de 10.000 hectáreas, el 6,5% de la superficie de la isla en 40 días, que fue lo que tardó en extinguirse. Una vez más, una negligencia fue la causa. El incendio se inició en una línea eléctrica privada en la que no se realizaba un mantenimiento adecuado. Ahora que hemos visto el histórico de lo que sucede en España con respecto a los incendios, hablemos de cuáles suelen ser las causas de los mismos. Como ya hemos ido analizando a lo largo del episodio, el fenómeno de los incendios forestales se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales que sufre nuestra naturaleza, debido a la frecuencia e intensidad que ha ido adquiriendo en las últimas décadas. Por un lado, las negligencias y el papel del ser humano son un factor clave en el origen de los incendios, tanto por favorecer la inflamación directa o indirecta de la vegetación, como por modificar los factores de propagación del fuego al alterar el medio. Según datos de WWF, hay una altísima tasa de intencionalidad que es especialmente preocupante. El 53% de los siniestros son intencionados. Pero, además, estos incendios son causa de una serie de circunstancias que se están dando y agudizando en los últimos años. La primera es el cambio climático. Sabemos que las intensas olas de calor hacen que el monte tenga estrés hídrico y por este motivo es más vulnerable a los incendios. Esto lo convierte en un paisaje seco e inflamable. Un incendio en este paisaje, al tener vegetación continuada, será rápido y difícil de controlar. Por otro lado, la construcción de viviendas en zonas naturales dentro de montes, sin tener en cuenta el riesgo forestal, pueden favorecer su propagación. Encontramos urbanizaciones, viviendas y otras infraestructuras en zonas de alto riesgo y que no están preparadas para prevenir y mitigar los impactos de los incendios forestales. Otra circunstancia preocupante es que no existe una política forestal europea y esto afecta a España y otros países de clima mediterráneo, como Portugal, Grecia, el sur de Francia o Italia. La ocurrencia de los incendios en estos países es un problema grave y que se repite todos los años. Las zonas despobladas son especialmente vulnerables a los incendios y esto es algo que se ha demostrado en los últimos años con los grandes incendios forestales en España. Un territorio despoblado es un territorio que arde. Dentro de España, la zona más afectada es Galicia y en Portugal es la zona norte. Ambas son zonas despobladas y tienen en común también que son las regiones más afectadas por incendios a nivel europeo y mediterráneo. Si superpusiéramos el mapa de las zonas quemadas en los últimos años con el mapa de las zonas que más se han despoblado, coincidirían en gran medida. En el verano de 2021, los grandes incendios de Navalacruz, Ávila y Sierra Bermeja, Málaga, y el pasado verano el de Sierra de la Culebra, en Zamora, muestran una situación similar. La despoblación que sufren estas localidades acrecentaron los efectos del fuego. ¿Qué daños produce un incendio en la naturaleza y cuánto tarda esta en regenerarse? Debemos ser conscientes de que los daños de degradar la tierra y los ecosistemas tienen consecuencias graves. En el caso de que el incendio sea suave, por ejemplo, que se haya dañado únicamente algunas plantas herbáceas, estas pueden germinar en pocas semanas. Pero si lo que se ha dañado es una zona de matorral, pueden pasar 3, 5 o incluso 10 años hasta que se regenere. Y si lo que ha ardido es un bosque que tenga aproximadamente 100 años, pueden pasar hasta otros 100 años en regenerarse y volver a un suelo similar. Durante un incendio, las temperaturas del suelo pueden alcanzar los 500 grados Celsius, provocando una pérdida de nutrientes que estimulan el crecimiento, como son el fósforo, el carbono orgánico y el nitrato. Cuando los incendios se producen en repetidas ocasiones en el mismo lugar, aún es más difícil que el suelo del bosque se recupere. Sin estos nutrientes, los suelos no pueden almacenar carbono. Y la mayor consecuencia de que un suelo no se recupere es el importante papel que tiene dentro de la vida animal y humana. Los suelos son una parte vital de la ecología forestal, influyen en el crecimiento y la supervivencia de las plantas, nutren comunidades de hongos y bacterias beneficiosas y ciclos de nutrientes clave. También almacenan enormes cantidades de carbono. La pérdida de masa forestal, es decir, de los árboles y arbustos, disminuye la capacidad del planeta en convertir el CO2 en oxígeno y compensar las emisiones de efecto invernadero y, por tanto, el cambio climático. Siempre hablamos de la importancia de las plantas a la hora de atrapar el carbono en el suelo y limpiar el aire. Así, cuando se queman los bosques, además de la emisión de CO2 en el propio incendio, al perderse los árboles y las plantas, se pierde la capacidad de absorción del CO2. Un problema que sucede a veces después del incendio son las lluvias tras estos incendios, y esto es lo peor que puede suceder.
Los daños del incendio se pueden ver agravados si después vienen acompañados de fuertes lluvias, y el motivo es que sin la capa o cubierta protectora que crea la vegetación, las lluvias acaban arrastrando la ceniza y la corteza del suelo desde milímetros a centímetros, y esto provoca un empobrecimiento del suelo. Esto pasó en el año 2006, en la franja litoral de Galicia. Un incendio quemó una gran superficie cerca de la costa, en zonas de pendientes elevadas, y tras los incendios se produjeron lluvias fuertes que arrastraron la ceniza hasta las playas, por lo que hubo que limpiar las playas, donde se vio muy perjudicado el marisqueo y quedaron muy afectadas las aves limnícolas, que comen insectos de las lagunas y del mar, con graves daños para el chortilejo patinegro, una especie amenazada en Galicia. En España, aunque sí que existen multitud de asociaciones y ONGs, aún queda mucho por trabajar en temas de prevención y recuperación de las zonas afectadas por los incendios y en educar a la población acerca de los daños que se producen en el ecosistema como consecuencia de los incendios. Pongamos foco ahora en las consecuencias de los incendios en la fauna. Los daños de un incendio no se reducen solo a plantas o árboles. Los animales se ven afectados por muchas causas, de forma tanto directa como indirecta. En el caso del efecto más directo, estaríamos hablando de la muerte inmediata del animal, que no ha podido huir del incendio, especialmente pequeños animales como insectos, pequeños mamíferos, anfibios, reptiles o aves que estén dentro de su nido y que no pueden volar. Si hablamos de otras causas más indirectas, tenemos que volver a hablar de los efectos de la lluvia tras un incendio. Si las cenizas son arrastradas y acaban en el agua, modifica el pH y aumenta la turbidez, lo que puede provocar daños e incluso la muerte de especies acuáticas. Seamos conscientes también que estas especies animales tenían un hábitat que desaparecerá por completo o quedará muy dañado, por lo que los animales que sobrevivan se verán obligados a desplazarse a otras zonas. Y aunque se queden, el nivel de reproducción de estas especies se verá afectada porque tendrán menos alimento y vegetación. Y como nos gusta tratar todas las temáticas desde una óptica optimista, porque creemos que todo tiene solución, este caso no iba a ser menos. ¿Cuáles son las soluciones contra la problemática de los incendios forestales? La principal solución es reducir el riesgo de que se produzcan estos incendios. Por este motivo es tan importante que la población tome conciencia y tome precauciones. Los programas de sensibilización, tanto de asociaciones y ONGs como de los ayuntamientos y otros organismos públicos, es indispensable. También habría que hacer un mayor esfuerzo por encontrar a las personas que dañan o queman los bosques y montes, sobre todo si lo hacen intencionadamente. Para evitar la propagación de los incendios y lograr un mayor control cuando se producen, es necesario que los montes estén preparados con cortafuegos, mejorando la gestión forestal y a través de la creación de planes preventivos, y esto está en manos exclusivamente de los ayuntamientos y otros organismos públicos. En cuanto a cuestiones de urbanización, en la planificación hay que tener en cuenta los riesgos de incendio y evitar riesgos. Además, las administraciones tienen que establecer campañas de extinción de incendios durante todo el año. Planificar acciones y mantenimientos anuales, fomentando la estabilidad laboral del sector forestal y no solo contratar o subcontratar personal en los meses de mayor riesgo o donde se registre más calor. Una buena opción es que estos técnicos forestales y todo el personal se dediquen durante el resto del año a la sensibilización de los ciudadanos, así como el cuidado y protección de los bosques contra los incendios. Resulta fundamental desarrollar modelos selvícolas, es decir, de gestión de las masas forestales que tengan en cuenta el cambio climático y que además de imitar al máximo el funcionamiento de la naturaleza, favorezcan la diversidad genética y reduzcan la densidad del arbolado. Solo de esta manera nos aseguramos poder disponer de un entorno forestal sano, resistente no solo a los incendios, sino a otras amenazas como plagas o enfermedades. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos si detectamos un incendio forestal? Aquí damos algunos consejos que podéis tener en cuenta. Lo primero que hay que hacer es avisar a un servicio de emergencias o a la policía en cuanto veamos indicios de un incendio, por ejemplo, en cuanto se vea humo, y dar el máximo de detalles sobre la ubicación a los servicios de emergencia. Por otro lado, debemos observar la dirección en la que se mueve el fuego y ver si se puede salir en la dirección opuesta de forma fácil, y si es así, hacerlo cuanto antes. Siempre en el sentido contrario al viento, ya que este guía al fuego. Si estamos en una zona boscosa en una montaña, hay que bajar la montaña en cuanto se pueda, puesto que el fuego tiende a subir y mientras pueda seguir subiendo no se extenderá hacia los lados y menos aún hacia abajo. Si vamos en coche, lo mejor es cerrar las ventanillas y encender las luces y solo cruzar la zona incendiada si el fuego no está muy extendido y además es necesario ir en esa dirección por imposibilidad de escapar hacia otra. Si vamos en coche, lo mejor es cerrar las ventanillas y encender las luces. Solo cruzar la zona incendiada si el fuego no está muy extendido y es necesario huir en esta dirección por imposibilidad de escapar hacia otra. Si el fuego incrementa mucho, es mejor dar media vuelta con el coche.
En caso de que el fuego nos rodee, lo mejor es buscar trozos de tierra que ya se hayan quemado, puesto que el fuego no volverá sobre esa zona que nos rodee, pues ya se ha consumido. Si las llamas están muy próximas y no se puede huir, lo mejor es intentar cubrirse con tierra al máximo, cavar un agujero o tumbarse en el suelo usando el máximo de tierra posible. Sobre todo no intentar cruzar las llamas, pero si es realmente imprescindible hay que hacerlo solo si hay una viabilidad de lo que hay al otro lado y hay que humedecer bien la ropa primero, protegiendo la cabeza con una tela mojada a ser posible. Y con esto hemos terminado la parte de conceptos clave. Hablemos ahora de empresas e iniciativas que ayudan a una mejor gestión de los incendios. Hoy, en la sección de buenas prácticas, traemos iniciativas que promueven actividades para la prevención de incendios, actuaciones en bosques calcinados y el cuidado del medio ambiente. Vamos a empezar con WWF. Para WWF, salvar los bosques y su biodiversidad siempre ha sido una prioridad. Cada árbol cuenta y es un vital aliado en nuestra lucha contra el cambio climático. Cada año, esta organización trabaja para restaurar cientos de hectáreas de los bosques que protegen y gestionan en todos los rincones del planeta, denunciar las causas que están detrás del fuego y a quienes lo provocan, luchar contra el cambio climático exigiendo compromisos políticos, impulsar la creación de paisajes cortafuegos, proponer alternativas sostenibles al actual sistema alimentario que a su vez alimenta los incendios y la deforestación. Para ello están recaudando firmas para pedirle a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que apruebe una estrategia estatal de gestión integral de incendios que ponga la prevención en primer plano y que la dote de los recursos necesarios para su aplicación. Puedes ayudar con tu voto en actua.wwf.es/stop-incendios. Os vamos a dejar este link en la entrada en nuestro blog de este episodio, que es en ecocreare.com/ecocreando, y en cualquier caso lo vamos a publicar en nuestro Instagram y el resto de redes sociales. En segundo lugar, os queremos hablar de Arriba las Ramas, que ya colaboraron con nosotras en el episodio de La Huella de Carbón. Esta asociación busca recuperar espacios degradados con flora autóctona. Entre las iniciativas que han llevado a cabo está la del Bosque del Edilio, el primer proyecto de reforestación y recuperación de un terreno degradado. Este proyecto consistió en la creación de un arboreto en Villaserfino de San Emiliano, que se localiza en Babia, en la comarca de León, declarada el 29 de octubre de 2004 Reserva de la Biosfera. El objetivo de este proyecto es crear un bosquecillo con especies autóctonas de la zona, con árboles y arbustos diferentes como robles, castaños, tejos, olmos, hayas. CILIFO es el proyecto Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales, que busca a través de la formación, la sensibilización, la investigación y la cooperación la lucha contra incendios forestales. Su área de actuación es el Alentejo y el Algarve en Portugal y Andalucía en España. Sus objetivos son reforzar y aunar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entre los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales en el área de cooperación. Es el sur de Portugal y Andalucía, como hemos dicho, así como promover la creación de empleo duradero y de calidad en la zona para reducir el coste económico de los incendios, creando una economía rural ligada al paisaje. Por último, también pretende mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales de las administraciones y autoridades implicadas en la lucha contra los mismos en las 3 regiones participantes. Seguimos hablando del Centro para la Defensa contra el Fuego, CDF, que se creó en el año 2003 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Este centro lo que pretende es luchar contra incendios forestales y así ayudar y fomentar la conservación del valioso patrimonio natural de esta comunidad autónoma. Además de dedicarse a la sensibilización y formación, cuenta con un equipo técnico que desarrolla varias líneas de investigación, principalmente en el análisis del comportamiento del fuego y la planificación y el desarrollo de los trabajos de extinción de incendios forestales de la región. Por último, hablamos de Pau Costa Foundation. Es una entidad global sin ánimo de lucro que pone el foco en la prevención y gestión de incendios forestales. Desde el año 2011 trabajan para facilitar el encuentro entre investigadores, servicios de emergencia y sociedad civil con vocación de divulgar conocimiento y hacer tangibles los proyectos. Además de la formación y la sensibilización a través de diferentes programas, promueven la resiliencia de los paisajes a través del análisis del territorio, proponiendo actuaciones de gestión concretas en puntos clave. Bueno, y en nuestro episodio de hoy tenemos una invitada muy especial que nos hace mucha ilusión a Noemí y a mí.
es Mónica Parrilla, que es ingeniera forestal y es responsable de la campaña de bosques dentro del área de biodiversidad de Greenpeace. ¿Verdad? ¿Es correcto así, Mónica? Sí, muchas gracias. Sí, pues bienvenida a nuestro episodio. Que como comentaba antes nos hace mucha ilusión. Y bueno, uno de los temas que saldrá, que hemos estado comentando ahora, es el de hablar de incendios en una época en la que no es como la época de calor, donde se producen más cantidad de incendios y de mayor alcance, como una de las partes que requiere la concienciación ciudadana durante todo el año para que realmente este tema se resuelva de lo más pronto posible y de la mejor forma posible. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco a qué te dedicas dentro de Greenpeace para profundizar un poco en tu perfil y luego vamos comentando cositas. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a charlar un ratito con vosotras sobre incendios forestales. Efectivamente, fuera de la época de riesgo estival, lo que es la época estival de verano, es cuando menos incendios hay y es cuando baja la atención. Por eso me parece súper interesante hablar de incendios en enero, que sí que hay incendios. Hemos acabado el año con incendios en Cantabria y empezamos el año con incendios en Cantabria. Con lo cual, felicidades por la iniciativa. Yo soy Mónica, soy ingeniera técnica forestal, llevo 17 años trabajando en Greenpeace España, de los cuales he trabajado en distintas campañas y en los últimos 6 años estoy coordinando el trabajo en la campaña de incendios forestales y en la respuesta rápida a distintos eventos. Y nada, y que muy contenta de estar aquí con vosotras. Muchas gracias, Mónica. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la problemática que hay detrás de los grandes incendios que se están produciendo en los últimos años en España. Bueno, muy importante recordar que incendios ha habido siempre y además siempre habrá. Estamos en ecosistemas mediterráneos que están adaptados al fuego y además culturalmente se ha usado y se usa para la gestión de los ecosistemas, es decir, para gestionar los restos de ¿no? Sí, exacto, para ampliación de pasto, es decir, el fuego se utiliza de forma cultural. Luego también tenemos incendios causados de forma natural, como por ejemplo por rayo. Entonces, ¿qué ha pasado? El tema es que antes había incendios que tenían lo que se llama un régimen natural. Había una frecuencia, un número de incendios y eso ha evolucionado, ha cambiado a episodios de altísima intensidad. Hay que recordar también que si vemos las estadísticas del Ministerio, hay menos incendios. Es decir, desde años tan malos como 84, 94, que ha habido picos de incendios altísimos, lo cierto es que ha habido una reducción de incendios. El tema es que en esos menos incendios, esos grandes incendios forestales que estamos hablando, que es una superficie superior a 500 hectáreas, en pocos incendios es donde se arma más la crisis incendiaria, ¿no? Por ejemplo, en 2022... Serían los GIFs, ¿verdad? Que de eso hablamos en el podcast, que son los grandes incendios forestales. Exacto, es la abreviatura GIF. Cuando hablamos de GIF, hablamos de superficies forestales mayores de 500 hectáreas. Sin embargo, hemos visto en 2023 incendios de 20.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, incendios históricos. O sea, incendios que escalan mucho más allá de una superficie de grandes incendios forestales. En pocos incendios es donde se concentra en la mayor superficie quemada. Por ejemplo, en 2022, que es el peor año de datos de incendios de superficie quemada, no de número de incendios, sino de superficie quemada, los 55-56 grandes incendios forestales son responsables de más del 80% de la superficie quemada. Es decir, solo en esos 55 episodios estamos hablando que hay una media de más de 10.000 al año. O sea, para concretar bien, el 0,003% de los incendios ocasionan el 80% de la superficie quemada, ¿no? O sea, por eso nos centramos en estos grandes incendios forestales, en esta evolución de incendios de altísima intensidad. Y además, Mónica, si no me equivoco, están concentradas en determinadas partes aunque últimamente sí que vemos también algunos en la zona sur, pero creo que la zona norte es una de las más afectadas por estos grandes incendios. Bueno, efectivamente, este año ha habido incendios en distintas comunidades, pero es importante recalcar
que la región, vamos a hablar de región porque la estadística de los incendios forestales se divide en 4 regiones. En la región noroeste, que comprende Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de Zamora y de León. Luego os comentaremos por qué. Ujú. Y luego tenemos la región de comunidades interiores, la región mediterránea y Canarias, ¿vale? Y se recoge estas 4 regiones en la estadística porque tiene realidades parecidas. Como bien comentas, Marian, lo que es la región noroeste, es la que sufre muchísimo más la problemática de los incendios forestales. Estamos hablando de un 50% casi de la superficie quemada está en la región noroeste, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, las estadísticas oficiales, cuando hablo oficiales, están en el año 2006-2015, porque las siguientes son provisionales. Se recoge que el 54% de todos los siniestros de España ocurren en la región noroeste, ¿no? Y solo el 29% se produce en Galicia. Pero no es muy curioso, porque, o sea, a mí me resulta muy curioso porque toda esta zona noroeste en teoría es más húmeda, con lo cual los incendios deberían apagarse, bueno, deberían ser más difíciles de propagarse, ¿no? Por la propia humedad del ambiente y más fáciles de extinguir. Claro, eso es una percepción que tiene mucha gente porque es cierto que una de las componentes o el componente principal para que se extinga el fuego es la humedad. La humedad del territorio es fundamental para ralentizar el fuego y que se apague, ¿no? Uh-huh. Y aquí entramos en algo muy importante para diferenciar, precisamente para explicar tu comentario, Noemí. Aquí tenemos que diferenciar 2 cosas, 2 riesgos. Lo primero, el riesgo de ignición. El riesgo de ignición es cómo se produce el fuego. Para que se produzca el fuego necesitamos combustible, o sea, lo que arde, la temperatura y el oxígeno. Ese es el riesgo de ignición, para que se prenda el fuego, para que aparezca el fuego. Cuando ese fuego se descontrola, es lo que ya hablamos de incendio forestal. Y aquí hablamos de cuáles son los requisitos para la propagación de ese incendio. Entonces ahí hablamos de combustible, el incendio necesita alimento para avanzar, de la topografía, avanzará dependientemente de si es ladera, si hay un valle, etcétera, y de la meteorología. ¿Qué pasa en Galicia? Galicia es una de las comunidades donde hay una cultura arraigada al uso del fuego. O sea, si vemos la estadística, también vemos que el 76%, más del 76% de los incendios en la región noroeste, que comprende Galicia, son intencionados. O sea, esto es muy importante, ¿no? Y tenemos que recordar también, cuando vamos a las memorias de la Fiscalía, ¿qué es el intencionado? El intencionado pone el beneficio del uso del fuego. Y entonces aquí ya empezamos a hablar, terrorismo ambiental, quieren recalificar terrenos, y caemos otra vez en cosas que son historias pasadas que tuvieron su realidad, pero no es nuestro presente. ¿Vale? El intencionado en un Galicia, el intencionado en los incendios de Cantabria, en la mayoría de las veces, que tiene que tener una investigación de esas causas y de esa motivación, es el uso cultural del fuego. El uso cultural del fuego, pues para gestionar los restos agrícolas, para gestionar, para la ampliación de pastos, para la ampliación de los cotos de caza. Con esto interpreto que es un fuego intencionado, ¿no? Pero intencionado no con fines lucrativos, sino que se ponen a quemar unos restos vegetales y se les va de madre. Exacto. Grande. Si tú, por ejemplo, eres ganadera o agricultora y tú quieres hacer esa quema, porque el fuego es una buena herramienta de gestión de tu territorio, pues tienes que pedir una autorización. Si te la deniegan, porque hay un riesgo de incendio muy fuerte, es decir, con el riesgo de ignición tú prendes y se te va a ir porque hay viento sur y porque hay tal, pues entonces, si te la deniegan, es un intencionado. Vale. Siempre el intencionado, la gente en su imaginario piensa que es un pirómano. La piromanía es una enfermedad mental y no está tipificada en el Código Penal. El Código Penal no hace falta también de endurecer las penas,
porque el Código Penal nos habla de hasta 20 años de cárcel. Lo digo porque entonces vamos a diferenciar entre el riesgo de ignición y el riesgo de propagación, que es también donde vamos a hablar y que explica esa evolución de los incendios de alta intensidad. Es necesario reducir las igniciones, es decir, es necesario abordar la cultura, el uso cultural del fuego en una emergencia climática en la que nuestros montes sufren sequías prolongadas, olas de calor, en que son auténticos polvorines. No se puede quemar como se quemaba antes, pero también hay que ir y hablar y tener debates con la población rural, porque se quemaba como se quemaba antes, y si no, hay que hacer alternativas al uso del fuego. O sea, tampoco se puede criminalizar. Entonces, este es un tema, el tema de los incendios forestales tiene muchas aristas, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces pedís un titular, ¿no? Es muy difícil dar un titular porque el tema es muy poliédrico, ¿no? Necesita ver todas sus aristas. Bueno, entonces hablabas un poco del riesgo de ignición, ¿no? Que entendemos que todos los incendios, los grandes incendios forestales empiezan por causas naturales, como decías tú, un rayo, o por agricultores, ganaderos que por X motivos inician un fuego y luego se les va de madre, digámoslo así, de manera coloquial. Entonces luego, la segunda parte que decías, que era el riesgo de propagación, esto ya sí que es independiente de la causa del fuego, ¿no? Exacto. Bueno, un matiz. El 95% de los incendios son de causa humana, originados por las personas, ¿vale? Entonces, hemos hablado de intencionado, hablamos de negligencias y de accidentes, o sea, la estadística recoge distintas causas, ¿vale? Y luego también están las motivaciones, que también es importante. Y luego hablamos del riesgo de propagación. El riesgo de propagación, aquí tenemos que ver, tenemos un abandono de nuestras masas forestales propias del éxodo rural, hay un abandono de nuestros pueblos y, por tanto, de sus actividades, ¿no? De su mantenimiento, ¿no? Del mantenimiento de lo que Claro. sería más el monte, o sea, como se hacían antes los cortafuegos, o dejabas un espacio mínimo de seguridad por si había incendios, pues que no se propagaran. O sea, ese mantenimiento no se está realizando, ¿no? De forma tan... Bueno, y algo mucho más sencillo, ¿no? Estamos hablando de todas las actividades rurales que se van abandonando. Por ejemplo, los cultivos tradicionales, por ejemplo, el pastoreo, el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Esto lo que ha hecho que, lejos de esta necesidad de que dicen que tenemos menos bosque, ¿no? Al revés, España es el segundo país de la Unión Europea con más superficie forestal, ha aumentado la superficie forestal en los últimos años, propio de ese abandono de cultivos, propio de esa falta de actividades, ¿no? Con lo cual, nuestros bosques se han convertido en masas forestales que crecen sin gestión forestal, que hacen que sean muy vulnerables por el cambio climático. Estamos hablando olas de calor prolongadas, hemos visto desde 2022, sequías prolongadas. Estamos en un ecosistema mediterráneo en que la sequía forma parte de esa climatología propia del ecosistema mediterráneo, pero el cambio climático agrava, ¿no? O sea, no es origen, es agravamiento. Igual que los incendios están agravados por esta situación en la que hay más olas de calor que hacen que nuestras masas forestales sean más inflamables. La inflamabilidad lo que significa es que hay más facilidad para que ardan, porque hay menos contenido de humedad, que es lo que hablaba antes Noemí, ¿no? Entonces, esto en cualquier ignición genera ese incendio, ¿no? Luego tenemos el escenario perfecto. Tenemos masas forestales continuadas, ¿no? Entonces, el fuego avanza. No tiene ese paisaje mosaico, fragmentado, discontinuo de los cultivos, de esa falta de gestión forestal que hace que nuestro incendio va a seguir continuando. Tiene el escenario perfecto de progresión, en el que además, sin ser tan casas, tenemos una planificación urbanística que no ha tenido en cuenta el riesgo de incendio. Con lo cual, ponemos urbanizaciones, ponemos casas y luego se genera esa emergencia, ¿no? Los operativos de extinción tienen como prioridad salvar la vida, ¿no? De las personas. En segundo, las casas, aunque estén vacías. Y en tercero, ya el medio ambiente. Entiendo, dentro del medio ambiente engloban animales, el bosque en general.
Exacto, María, en el bosque. O sea, tú en el bosque, el medio ambiente, el bosque. Acude ya al plan, en las brigadas forestales, protección civil. En esas primeras horas de incendio son cruciales. De hecho, un dato muy importante, que nuestro operativo de extinción es súper exitoso. El 66%, 67% de los incendios quedan en fase de conato, es decir, en una hectárea. Llegan y apagan. Pero en pocos incendios se nos desmadran. Es lo que llaman los operativos que saltan de la capacidad del propio operativo, ¿no? Y entonces se van. Nos centramos en la emergencia, ¿no? A las personas, a las infraestructuras, y entonces el fuego sigue avanzando, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es necesario estar preparados. Es necesario prevenir. Eso es lo primero. No se apaga el fuego que no se produce. Eso lo primero. Y luego es muy importante asumir el riesgo de incendio. Si tú te vas a tu casa, a tu urbanización que está en medio del bosque, tienes que ser consciente de los riesgos naturales del medio natural y qué cosas hay que hacer, ¿no? Ya no solo el comportamiento cívico en el monte, por supuesto, sino cómo preparas tu casa, si eres propietaria de un terreno forestal, ¿no? Que bueno, el 73% de la superficie forestal es de propiedad privada. Imaginaros. Entonces, imaginaros que tú heredas, Noemí, Marian, un terrenito de tus abuelos, que no sabes ni dónde está, ¿no? O sea, tenemos tanto por hacer para esa percepción. ¿Y tú crees que en esa prevención ciudadana es porque realmente la población no es consciente de estos riesgos o solo es consciente en verano, luego se nos olvida? ¿Crees que la administración debería hacer más hincapié durante todos los meses del año, tanto en lo que es limpiar el monte y prevenir lo que es la propagación del fuego, como la educación a los ciudadanos para que estemos preparados? O sea, tanto para prevenirlo, por supuesto, pero que una vez que se ha producido el fuego seamos capaces también de reaccionar. Bueno, yo creo, a ver, a mí me gustaría dar esas recomendaciones a la población, a la gente que nos esté escuchando. Importante, pero también muy importante el mirar hacia las administraciones públicas. Vamos a hacer un repaso de qué cosas se pueden hacer desde la ciudadanía, desde la población, ¿vale? Y quiero diferenciar muy bien. Y hablamos, perdona María que te interrumpa, solamente de la prevención de los incendios o también de cómo actuar ante un incendio. Bueno, podemos dar unas pequeñas claves. Recomendaciones a la población. Bueno, lo primero, nuestra mejor contribución a la lucha contra los incendios forestales es evitar que se produzcan. Eso, lo primero. Con lo cual, prevención, prevención, prevención. El comportamiento cívico en el monte, hay un montón de campañas. Yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo, de lo de no utilizar el fuego nunca en el monte, si se hacen barbacoas en zonas habilitadas, y como ya vemos cada vez con las temperaturas, que cada año es récord, se van prohibiendo, inhabilitando zonas comunes porque es un imposible, ¿no? Evitar fumar en el monte, evitar tirar cohetes. Si ves un fuego, llamar al 112, etcétera, ¿no? Yo creo que estos son cosas que ya están muy asumidas, ¿no? Aunque siempre todos los años vemos negligencia, sobre todo en la región mediterránea, en función de las regiones ves un poco cuáles son las causas, ¿no? Pero muy importante también, si vives lo que es en el medio natural, ¿no? En una urbanización, que nos centramos ahí en nuestra urbanización con las arizónicas y nos olvidamos, ¿no? Con las horizónicas me refiero a la pantalla vegetal que nos ponemos para que no nos vea el vecino, ¿vale? Que es lo más inflamable que hay, además. O sea, lo que más metes el fuego en casa. Pues muy importante, si estás de vacaciones en una casa aislada, en una urbanización, lo primero es tomar conciencia, ¿no? ¿De dónde estás? Y luego, pues es muy importante en esta zona interfaz urbano-forestal, pues saber preguntar si estás de vacaciones o si es tu propietario, si tú tienes un plan de autoprotección, es decir, un plan para prevenir y en caso de incendio, ¿no? Desde Greenpeace, por ejemplo, os invito a que os metáis en la web y busquéis calculadora riesgo de incendio. Vas a hacer una evaluación, es como 15 preguntas muy básicas, que van a ver, pues, ¿cuál es la orientación de tu casa? ¿Qué tienes alrededor de tu casa? ¿Cómo está vallada tu casa? ¿Cómo tienes el tejado? ¿Dónde tienes tu leña? Porque a veces la leña está pegada en tu casa, en la puerta de tu casa, que también estás metiendo el fuego. O sea, si sabes en qué caso de incendio, ¿qué tienes que hacer?
Porque esperamos esperamos pasivos a que vengan los bomberos como si fueran omnipresentes. ¿Llega a tu casa el camión de bomberos? Porque es que hay urbanizaciones que no cabe el camión. Eso pasa en mi pueblo. En mi pueblo no, hay una zona por la que no puede entrar. Claro, ese tipo de cosas que aumentan el riesgo para ti y para tu hogar, ¿no? También el riesgo para los propios operativos de extinción que no tienen espacio material para trabajar, ¿no? Entonces eso a mí me parece fundamental, informarte, formarte, difundir tus conocimientos, organizarte, ¿no? En la urbanización que nos cerramos y no nos organizamos, ¿no? Por ejemplo, los pueblos hacían el llamado a la campana, ¿no? Eso es un plan, es un plan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante. Esto se llaman los planes de autoprotección. No hay cultura de la autoprotección. Y eso es muy importante también que las administraciones pues que hagan este tipo de campañas. Pero estos planes de autoprotección se engloban en los planes de emergencia local que están de obligado cumplimiento en las zonas de alto riesgo de incendio forestal y que marcan ese plan de emergencia local en caso de incendio. En 2018 hicimos un informe. El 80% de las zonas de alto riesgo de incendio forestal no tenían plan de emergencia local. Esto está mejorando en la redacción, pero hay que asegurar a la ciudadanía que en esa redacción se implemente y para eso hace falta dinerito, hace falta presupuestos. También ese plan preventivo. Las zonas de alto riesgo de incendio forestal, según la Ley de Montes, tienen que tener planes preventivos. Planes preventivos, emergencia local y autoprotección. Yo creo que la ciudadanía tenemos que demandar más, ¿no? De primero informarnos el trabajo que estáis haciendo, ¿no? De información, de llamar a las entidades que trabajamos, ¿no? Y que demandamos. Es en enero que lo estamos haciendo, fantástico, porque es el momento además de prepararnos para la época de mayor riesgo. Eso no significa que no haya incendios en invierno. El año pasado iniciamos 2022 con un incendio en País Vasco, un gran incendio forestal. Entonces es importante. Y además cada vez se amplía más el riesgo de incendio forestal. O sea, las brigadas se suelen contratar a mediados de mayo, junio, hasta septiembre, y ahora este año se quiere que se contraten más todo el año por el Real Decreto. Eso es lo que te iba a comentar, Mónica, que claro, que la contratación de personal en una época como tan concreta, pues claro, si no tienes suficiente personal dentro de las administraciones que se dedica a la limpieza de esos montes y solo lo van a hacer en verano, pues evidentemente no es lo mismo que si tú haces el trabajo todo el año a que lo concentres en un periodo muy concreto en el que además siempre va a haber urgencias por otros temas de incendios. Exacto. Es súper necesario a lo largo de todo el año hacer actividades de actuaciones de prevención en las masas forestales, ¿no? O sea, y además que es que hay incendios en invierno y efectivamente hay que tener ese trabajo, esa plantilla consolidada, que además son personas con un compromiso brutal. Yo desde aquí que lanzo un mensaje de total admiración y profesionalidad hacia las brigadas forestales, porque realmente hacen un trabajo increíble y están siempre en la lucha de reconocimiento de su categoría de bombero forestal. Se está avanzando, pero bueno, queda mucho por hacer y realmente son personas que se dejan el tipo, ¿no? Porque además, a mí hay una frase que dice Marc Castelnau, que es un ingeniero de montes, experto en en incendios forestales, que ha hecho además informes a nivel internacional. Realmente es y que es el jefe de las GRAF, vamos, de operativos de extinción, y que dice que la época de la extinción ya ha pasado. Es que, de hecho, lo estamos viendo, que hay incendios que es que salen en los medios de comunicación diciendo esto no se apaga. Esto no o sea, me da igual más aviones, más tal, que no se apaga. Que esto se requiere hacer antes, actuaciones preventivas. No llamemos limpiar el monte, porque lo de limpiar el monte es una expresión que nos ha ayudado, ¿no?, como a entender que hace falta actuaciones en las masas forestales, ¿no? Pero realmente es una expresión que no es muy adecuada, porque limpiar el bosque no es limpiar tu casa y no es limpiar un parque. El bosque es un ecosistema complejo que necesita actuaciones
desde ámbitos profesionales, ¿no? Que luego hay iniciativas como el otro día oía en Castilla y León de bueno, pues que la gente parada que vaya a limpiar el monte, ¿no? Se necesitan actuaciones profesionales rigurosas para trabajar haciendo actuaciones en las masas forestales, que son un bosque, es un ecosistema complejo. Claro. O sea, que todas las actuaciones que se hacen sobre los bosques, por lo que te acabo de entender, lo tienen que hacer desde las administraciones públicas o entidades privadas, pero con conocimiento de cómo actuar sobre el bosque. Claro, es que hay iniciativas que pueden ser muy loables, ¿no? Pero no están dirigidas al objetivo principal. Por ejemplo, después de un gran incendio forestal, recuerdo en 2017, que fue un año muy malo, ¿no? Hubo grandes iniciativas de voluntarios de coger semillas, lanzarlas. Se tuvo que parar esas iniciativas, nacían desde el corazón, nacían con muy buena intención, pero estaban desenfocadas. ¿Por qué? Porque después de un incendio, lo primero que hay que hacer es acotar el incendio, la zona incendiada, porque es una zona que requiere medidas urgentes para la prevención de los procesos erosivos, ¿no? O sea, precisamente, o sea, todo el arrastre de cenizas que ocasionan la contaminación de los recursos hídricos y afección a la vida acuática que claro, haya en un río o en una zona muy cercana. Sí, hay que hacer unas medidas urgentes y luego también hay que delimitar la zona para esa investigación de causas, que es muy importante por parte de SEPRONA, agentes forestales que también son fundamentales, ¿no? Para el esclarecimiento de las causas y motivaciones del incendio. Y como os digo, esas medidas urgentes para la protección del suelo, ¿no? En un país que tenemos las 3/4 partes de nuestro país con procesos de desertificación graves, ¿no? Entonces, estas iniciativas, luego además hay que dejar esperar a cuál es el regenerado natural de esa zona, ¿no? Para ayudar a ese regenerado natural. Entonces, se generan unas iniciativas que, como digo, son muy buenas, pero pueden estar desenfocadas, con lo cual es importante también, pues eso, desde los sectores profesionales, pues atender esa gestión forestal que es realmente la clave para la prevención de los grandes incendios forestales, porque como decíamos antes, ¿cómo es el comportamiento del fuego? Necesita alimento, combustible. Funciona según la topografía y la meteorología. La topografía no la podemos cambiar, no podemos cortar una montaña, no podemos cambiar un valle. La meteorología tampoco la podemos modificar. ¿Cuáles las actuaciones que podemos hacer en el combustible? ¿Cuál es el combustible? Las masas forestales. Ahí es donde podemos reducir el escenario ideal del incendio. Claro, lo que pasa que también, y a lo mejor me estoy equivocando en mi percepción, pero si la parte que decíamos de limpiar, malamente dicho, limpiar los bosques, que es quitar masa forestal, es decir, hojas y troncos, entiendo, ¿no? Caídos. Al final, esas hojas y troncos también son parte del ciclo natural de la tierra, es decir, que eso cuando se descompone se convierte en alimento para el propio bosque. Entonces, cuando hablamos de limpiar, hablamos de quitar... Es una nutrición del suelo también, ¿no? Claro. Aporta nutrientes. Cuando hablamos de limpiar el bosque, ¿hablamos de quitar hojas y troncos o ramas o no? Bueno, cuando hablamos de limpiar el bosque, hablamos de una gestión forestal que implica hacer actuaciones en las masas forestales que ayudan a reducir ese riesgo de propagación del fuego, ¿no? Uh-huh. Aparte de otras muchas cosas, ¿no? Reducir el riesgo de plagas, generar que nuestra masa forestal sea una masa forestal estable, que sea un bosque que vaya hacia una madurez evolutiva, etcétera, etcétera. Para eso, ¿qué actuaciones se hacen? Hacemos actuaciones de claras, de podas, de clareos, se tienen que hacer tratamientos que ayuden a que esas masas forestales sean más discontinuas para que el incendio no progrese así. O sea, si tenemos una masa coetánea, es decir, una masa de misma edad de plantaciones y tal, el fuego va a ir así muy, muy lineal, en cambio, una estructura irregular, es decir, de árboles más grandes, árboles más pequeños, una masa forestal discontinua va a ser una masa forestal que va a dificultar el avance del fuego, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente hay que hacer actuaciones tipo lo que dices, ¿no? Reducir el combustible fino y seco, que es el que arde más fácilmente y que hace que progrese más rápidamente el fuego, pero habrá que hacer actuaciones lineales, actuaciones en tal, o sea, es mucho más complejo que eso. También es muy importante, clarísimamente, avanzar en lo que es la cultura forestal, pero incluso en los colegios, ¿no? O sea, no tenemos cultura forestal. Tú ves una motosierra en el bosque y ya la gente lo ve como una agresión. Y igual precisamente está haciendo esa poda, esa tal que es necesaria para que nuestros bosques estén fortalecidos en una emergencia ambiental, en una crisis ambiental, en un cambio climático en el que nuestros bosques son mucho más vulnerables. Se enfrentan a una realidad en el que hacen que los bosques ante los incendios forestales sean mucho más vulnerables y luego sean más difícil también su propia regeneración, ¿no? Vale, Mónica, entonces yo creo que me ha quedado claro y yo te hago un breve resumen. O sea, la prevención sí que depende del ciudadano, ¿no? Y tenemos la problemática de a veces se nos va de madre o que no somos lo suficientemente conscientes de los peligros que hay. Pero luego en la parte de extinción sí que nos acabas de comentar como que ya no se pueden apagar los fuegos. ¿Cuál es la problemática que hay para apagar? A ver, bueno, lo primero, concretar un poco. La prevención depende de todos, depende de la ciudadanía en su conjunto. Es decir, el 95% de los incendios son de causa humana, sí, pero la administración tiene que hacer mucho. Sí, no quería obviar la administración porque al final la administración está, por lo que nos has ido anticipando, está en toda la cadena, ¿no? Tanto en la prevención, porque tiene que apoyarla, en la extinción, porque son los que lo tienen que hacer, y luego después en la regeneración para estudiarlo. Pero sí me gustaría que ahora hiciéramos un poco de énfasis en la parte de la extinción, porque esto que has dicho, que no se pueden apagar, me da un poco de miedo. Muy importante aclarar el tema de la extinción. La extinción es muy exitosa. O sea, el 67% de los incendios quedan en fase de conato, es decir, 1 hectárea, ni nos enteramos, ¿vale? Estamos hablando que hasta noviembre ha habido como del 2022, según los datos recogidos hasta esa fecha, más de 10.000 incendios. Sin embargo, en los grandes incendios forestales es donde se ocasiona el mayor daño, ¿no? Que antes lo hablábamos. Hay incendios que cogen tal virulencia que los propios operativos de extinción dicen esto no se puede apagar. Es más, hay operativos de extinción que dicen yo no voy a meter ahí a mi personal porque es imposible, o sea, es muy arriesgado para estas personas. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es generar esas masas forestales que sean más fáciles. O sea, cuando hay un incendio se puede trabajar más. También cuando hay urbanizaciones que se generen esos espacios perimetrales a la urbanización en que los propios operativos también puedan trabajar con mayor seguridad, ¿no? O sea, hay situaciones en que los bosques tan cerrados, tan secos, que claro, el incendio avanza de una progresión bestial. Por ejemplo, los incendios de la Sierra de la Culebra hablaban de unas velocidades de progresión nunca vistas. Entonces, es lo que estaba hablando antes, ¿no? De por supuesto que la extinción es exitosa, pero no podemos centrarnos en la extinción. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que pedimos desde Greenpeace, es más presupuestos para la gestión forestal, para la prevención, porque es prevención. Gestión forestal es prevención, es lo mismo. Gestionar nuestros montes es prevención. Porque todo el dinero, normalmente casi todo el dinero, se lo come la extinción. Entonces, claro, es un círculo vicioso. Cada vez se necesita más dinero para la extinción porque vemos que hay incendios que es que el año pasado, estoy todavía con 2022, murieron 4 personas. Pero es que lo que ha pasado en Mati, Grecia, en 2017, lo que ha pasado en Pedrograo, en Portugal, lo que ha pasado en California, eso puede pasar en España. Puede pasar. Tú ves una foto aérea de Mati, Grecia, en que murieron casi 100 personas, y es una foto que no podrías diferenciar de la región mediterránea. Cuando se hace, por ejemplo, una urbanización que está en toda la ladera, que es por donde mejor sube el fuego, sin planes de emergencia local, planes preventivos. Tenemos tanto por hacer, que efectivamente la extinción no resuelve más dinero. O sea, es necesario el dinero para la extinción, pero es mucho más necesario presupuestos que aseguren una gestión forestal de nuestros bosques, que se asegure campañas de comunicación,
No solo en los coles, yo veo campañas de comunicación de comportamiento cívico en el monte que están fenomenal, pero hay que hacer también campañas para hablar de la autoprotección. Hay que hacer campañas de los planes preventivos en los municipios, que están de obligado cumplimiento en las zonas de alto riesgo de incendio forestal y que los responsables son las alcaldías. Claro, si vamos luego a un pueblo pequeñito y habla con alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeñitos que dicen, ¿qué me estás contando, Mónica? Si aquí no tenemos ni farmacia, yo soy la que llevo el bar, no sé qué. O sea, esto también, incendios, habla mucho de reto demográfico también. Mucho de reto demográfico, de abandono de nuestros pueblos. Una de las cosas que podemos hacer para fomentar y dinamizar las actividades de nuestros pueblos y, por tanto, generar ese paisaje mosaico y, por tanto, reducir ese riesgo de propagación de incendios, es, por ejemplo, consumir productos de nuestros pueblos. Claro. Eso es mucho mejor que esa iniciativa de me voy con las semillas, que no sé ni de qué son, a lanzar semillas de forma masiva. No, porque yo os animo, por ejemplo, a consumir los productos de la Sierra de la Culebra. Una zona maravillosa, maravillosa, y que están pasando ahora unas dificultades grandes, ¿no? Porque Zamora ha sido la provincia más castigada en 2022, ¿no? Incendios históricos. O sea, se han reventado las estadísticas en 2022 en afección, ¿no? Y recordemos todo lo que perdemos en los incendios, no solo tras las llamas, recordemos luego después de las llamas también, ¿no? Muy importante. Una vez que ya porque yo sí que tenía curiosidad por saber si en la parte de la extinción se ponía, o sea, había algún área de mejora, que entendemos que no, que al final las brigadas contra incendios hacen lo máximo que pueden. ¿Y tú crees que hay falta de personal o no necesariamente? Bueno, yo estoy totalmente a favor de las demandas de los operativos de extinción. Es necesario que haya personal cualificado durante todo el año. Es fundamental, además, que en condiciones dignas, que aseguren su seguridad y que aseguren, bueno, pues que es un trabajo con, pues, asegurar la dignidad de los propios profesionales, ¿no? Con horas de trabajo adecuadas, garantizando su seguridad, etcétera, ¿no? Eso de primera base. Por descontado, claro. Sí. Por descontado, pero bueno, que hay que recordarlo. Y la extinción, está claro, España está muy reconocida a nivel de extinción. De hecho, hay un montón de foros en los que se hablan yo creo que hay una gran profesionalidad en la extinción, y los propios profesionales te hablan de la dificultad que hay, ¿no? A pesar de la época, de la tecnología, a pesar de la profesionalidad, de la experiencia en la extinción de incendios, el propio operativo y los propios expertos y expertas te hablan que en la extinción no está la clave. No, por supuesto. Eso clarísimo. Lo tenemos claro, ¿no, Marian? ¿Tú también Sí. Que lo importante es la prevención? No, de hecho, a mí me gusta especialmente el punto de vista que ha añadido Mónica a la conversación, en el sentido de que la población sea consciente de que si abandonamos los pueblos, o sea, el que exista población que suma el que no se trabaje en las tierras, con lo cual al final toda la naturaleza crece de forma salvaje, se suma que no se limpia, que no hay prevención. O sea, es que es como la fotografía, porque yo creo que en los medios de comunicación hacen mucho hincapié en el cambio climático, que sí que es una consecuencia. Es como ese factor todavía que pone más en riesgo, pero que hay mucho más detrás, que eso creo que no se habla tanto de esos temas, ¿no? Claro, el cambio climático lo que nos explica, el cambio climático tiene una importancia grande en la evolución de los incendios de alta intensidad. En ese aumento de masas forestales, el cambio climático por sequías, o sea, la reducción de la humedad y temperaturas anómalas hacen que nuestras masas forestales sean un auténtico polvorín, ¿no? Y además, en la propia extinción, los incendios forestales cambian de dinámica, ¿no? Cambian de dinámica, se generan temperaturas altísimas y, bueno, ya habréis oído también en los incendios de sexta generación, los incendios que crean su propio clima. O sea, y generan comportamientos distintos a los que se han acostumbrado, a lo que han visto los operativos de extinción, que eso también lo dicen mucho, ¿no? Lo están diciendo.
Entonces, es muy importante cuando efectivamente se habla de cambio climático, pero hay que explicar dónde incide, ¿no? O sea, hay que reducir igniciones para que no se produzcan los incendios. Eso es lo primero. Y luego hay que abordar esta emergencia ambiental, esta crisis climática, ¿no? Porque cada año vemos que hay más impactos del cambio climático. El impacto climático, pero tenemos que explicarlo muy bien, porque si no se nos acusa a los ecologistas de que todo es cambio climático. Los incendios forestales siempre ha habido y habrá. Es más, es importante que haya incendios forestales de baja intensidad, precisamente para seguir aumentando para seguir creando ese paisaje mosaico, pero estamos hablando de incendios de baja intensidad. Entonces, el origen no es el cambio climático, y eso es muy importante porque si no la gente dice, claro, esto es cambio climático. No, esto no es cambio climático. El origen del fuego no es cambio climático. La progresión hacia un incendio de alta intensidad sí que forma parte del cambio climático, de forma clarísima, según las evidencias científicas, ¿no? Y además son en los ecosistemas mediterráneos donde más rápidamente vemos el impacto del cambio climático. Y donde lo vemos es en forma de llamas. Al final, los incendios forestales son la punta del iceberg de un montón de problemas, como bien decías, Marian, ¿no? Es de un montón de cosas. Abandono del medio rural, aumento de superficie forestal que se está sin gestionar, etcétera, etcétera. Y todo esto, además, con una clara realidad, que es se abandonan los pueblos y se concentran en las ciudades. Hay muy poco balance, ¿no? Uh-huh. Claro, el 80% en el 80% del territorio vive solo el 20% de la población. Uh-huh. Lo que dice la coordinadora de la España vaciada, que a mí me gusta mucho, que es ser pocos no resta derechos. Y además, ser pocos y ser una población vital para la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo por eso siempre invito, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho hablar de las personas que luchan contra los incendios y no son bomberas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de ganaderos y ganaderas en extensivo que llevan a pastar sus cabras a los cortafuegos, por ejemplo, ¿no? Que luego con esa leche hacen yogures. Esa es una forma. Compra esos yogures. Estás incentivando que se promueva la prevención, ¿no? O, por ejemplo, yo soy de Cantalejo, de un pueblo de Segovia. Ahí se está, por ejemplo, de nuevo recuperando toda la parte resinera, ¿no? La resina, la gente que trabaja en los pinares, al final también son vigilantes, ¿no? Claro. Vigilantes de que no se produzca el fuego, ¿no? O detectores de un foco, ¿no? Y aparte, con su producto, que es un producto natural que no procede del petróleo, están contribuyendo a dinamizar los pueblos, a reducir ese riesgo de incendios con un producto que además es sostenible, ¿no? Hay muchos ejemplos que tenemos en el territorio y es necesario que la ciudadanía, sobre todo los urbanitas, entendamos esa relación y no veamos que los incendios son una cosa de los pueblos, de ahí del monte, sino que forman parte también de la necesidad, ¿no? Al final los incendios forestales es un tema que requiere del interés político de toda la sociedad en su conjunto, etcétera, ¿no? Y a mí, por último, para terminar el proceso del fuego, a la hora de restaurar, no sé si se dice restaurar el bosque, decías que sí que es necesaria la actuación de profesionales, por lo que decías antes de que no vayas tirando semillas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poco el proceso que se hace para recuperar el bosque? Bueno, pues después de un bosque que ha sufrido un incendio forestal, lo primero de todo es esas medidas urgentes que mencionábamos antes, medidas urgentes que están ligadas a poner diques o estructuras que reduzcan todo el riesgo de arrastre de cenizas, todo el riesgo de pérdida de procesos erosivos, ¿no? Que al final el foco principal es proteger el suelo de todos los procesos erosivos. Luego actuaciones como, por ejemplo, valorar, actuaciones como la saca de la madera muerta que puede inducir a procesos de plagas, ¿no? Que reduzcan todavía, que promuevan aumentar la vulnerabilidad todavía más, que enfermen los árboles. Y una serie de actuaciones que son actuaciones de emergencia. Cuando ya eso está estabilizado, hay que dar un tiempo, eso tiene que llevarlo en manos de profesionales, desde la ingeniería forestal, de la gestión forestal, ver cuáles son las mejores actuaciones de la zona, ¿no?
las mejores actuaciones, siempre se va a intentar ese regenerado natural y apoyar ese regenerado natural y hacer un proyecto de repoblación, de restauración que asegure pues que ese bosque se vaya restaurando o la medida que se necesite. Es cierto que en incendios gravísimos ya no hablamos de una restauración, o sea, es que hay que decir que no todo se recupera. Estamos en un ecosistema mediterráneo que efectivamente con especies que incluso están favorecidas por el propio fuego, ¿no? O sea, tenemos especies que se les favorece el fuego. O sea, que propagan el fuego, ¿no? Por ejemplo, el pino o algo así. Que lo favorecen. Tenemos especies que son pirófitas, que es decir, que les favorece el fuego. Después de un fuego rebrotan. Como los eucaliptos, o los eucaliptos pueden ser... ¿O no? Bueno, el eucalipto es un temazo, porque siempre estamos con el eucalipto, pero no es realmente el eucalipto no es el problema, el árbol en sí, sino el tipo de plantación. Estamos hablando de plantaciones que son de la misma edad, que además desplazan otras especies que son mucho más beneficiosas. Entonces, estamos hablando de la propia gestión más que de la especie. O sea, eso es muy importante, porque si no se crucifica al eucalipto, pero lo que estamos realmente alertando es del propio modelo y de lo que desplaza. Claro, es que yo te lo digo porque en mi zona, que siempre ha habido muchísimo pino, yo soy mi pueblo es de una zona de Orense, en Berín. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en los últimos años, o sea, como el eucalipto de por sí es bastante invasivo, siempre ha habido pinos que, como han ardido y el eucalipto nace antes y es invasivo, ha ido como desplazando o sea, lo que antes era pino, ahora es todo eucalipto, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso te decía si tenía algún tipo de facilidad de cara, pues, tanto a fomentar la propagación del incendio como que luego se regenere antes. A ver, los eucaliptos arden bien, o sea, tienen ese punto, sí, arden bien, pero sobre todo, más que la especie, yo lo que me refiero, y además lo estás explicando tú también muy bien, es que estamos hablando de la propia masa, del conjunto, ¿no? De más que de la especie, porque si no, a veces dicen, claro, es que es eucaliptos, ya, pues justo ha ardido una zona que no había eucaliptos, entonces eso tampoco explica los incendios, la evolución de los incendios de alta intensidad, ¿no? Eso es muy importante. Justo me estás hablando de Orense. Orense, según, las estadísticas, es que, pues fíjate, desde 2006 a 2015, en las estadísticas, ardieron más de 120.000 hectáreas. O sea, que es que Orense... Y bueno, si ya hablamos de mi zona, que es Berín, en verano, todas las semanas hay un incendio en alguna zona de esa comarca. Yo creo que es muy importante, por eso en las fiscalías de medio ambiente trabajan mucho para esclarecer las causas y las motivaciones, ¿no? Y es claro decir que en la región noroeste el uso cultural del fuego es clarísimo, pero con esto también quiero dejar claro también a las personas que nos escuchen que esto tampoco lo digo con un carácter de criminalizar, sino la necesidad brutal de establecer debates en torno al uso cultural del fuego en un contexto de emergencia ambiental en que cada vez se reducen más los días en que se puede quemar. Entonces, ¿qué hacen? O sea, tú pides una autorización para quemar tus rastrojos y tal, no sé qué, y no puedes quemar porque el riesgo de incendio es muy grande. Entonces, si quemas sin autorización es un intencionado. Si quemas con una autorización y se te va de madre es una negligencia. Entonces, es un temazo. También importante, por ejemplo, las políticas, la PAC, los fondos de la PAC, las subvenciones, pues te obligan que para darte la subvención tienes que tener tu zona de pasto. Para tener tu zona de pasto tienes que quemar. Entonces, es terrible. Se contradice por sí mismo, claro. Claro, entonces la propia política agrícola común de la que dependen las subvenciones, pues te está diciendo que tienes que mantener tu pasto. Este tipo de cosas son necesarias tenerlas muy claras, porque si no, pues luego empezamos a hablar que terrorismo ambiental y ese tipo de cosas que realmente están desenfocando de las verdaderas soluciones, que es que se necesita tener debates cómo gestionar el territorio, donde hay un fuerte... Y
Y quizá debates más locales, ¿no? Porque no es lo mismo lo que estamos diciendo, la situación en Galicia que la situación en la Comunidad Valenciana o la situación en Extremadura, que hay mucho más pasto y agricultura. Entonces, Totalmente. al final debería ser una conversación local en base a la situación de esa región o de esa zona. Completamente, completamente. La verdad es que no tienen que haber situaciones ligadas a la realidad del territorio, ¿no? Y que se tenga totalmente en el centro a la población rural, ¿no? Que es una necesidad. Se están ya haciendo muchas iniciativas, ¿no? Pero es verdad que es necesario porque fijar que 2022 hemos tenido, ¿eh? Sí. Y que además esto no va a ser una realidad de un 2022 que hubo un mal año, es que es la realidad que tenemos ya. Es una realidad con la que lejos de paralizarnos, ¿no? Pues es para promover cambios, desde cambios conscientes ¿no? Porque si no parece que es todo paralizante, ¿no? Y no. Es el conocimiento, el hacernos eco y el cumplimiento de la normativa, por favor, que se cumpla la ley de montes, la Directiva Básica de Protección Civil, que se den presupuestos para esa gestión forestal, porque yo creo que hay un entendimiento por todas las partes de la realidad de que los incendios forestales es un tema que tiene que estar en la agenda política, pero a primer nivel y no solo en agosto. Claro. Que Pues muchísimas gracias, Mónica. O sea, no sabes lo muchísimo que hemos aprendido contigo. Esperamos que sirva también para que la gente que nos escuche aprenda, se conciencie, empiece a exigir cambios y a interesarse por esa educación para protegerse a sí mismos, proteger sus viviendas y todo lo que dependa de ellos al máximo. Y que muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado. Muchas Pues gracias, nada, Mónica. muchas gracias. Muchas gracias, María, Noemí, por este programa y bueno, pues nos vemos en otras ocasiones y muchísimas gracias. Gracias. Tal y como hemos hablado en la entrevista, es fundamental el papel de las administraciones públicas, ya que son ellas quienes deben diseñar los planes de prevención en las zonas de riesgo, así como gestionar el incendio y la posterior recuperación del área quemada. A continuación, damos algunos consejos en temas de prevención que deberíamos aplicar la ciudadanía para evitar los incendios. Primero, no abandonar residuos que puedan provocar un incendio. El abandono de residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como lupa pueden provocar un incendio, y el abandono de papel o cartón, sprays, botellas de plástico, al ser materiales combustibles, pueden provocar que se avive el fuego. Fumar en el bosque o en sus alrededores es especialmente peligroso. No se deben arrojar ni las colillas o cerillas, ni siquiera en la carretera por la ventanilla del coche. El viento las puede transportar y activarlas. En segundo lugar, no encender hogueras o fogatas en el bosque. Solo hacerlo en las zonas acondicionadas para ello y con el permiso indicado. Pues por más que creamos que sabemos controlar el fuego, se puede descontrolar por una sola chispa al hacer un poquito de viento. En tercer lugar, no hacer fuego sin consentimiento de la administración o el ayuntamiento. El 95% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, en su gran mayoría por negligencias. Entre el 1 de junio y el 1 de noviembre es la época de mayor riesgo de incendios y sobre todo el mediodía y el atardecer y los fines de semana de julio y agosto. Cualquier pequeña chispa o llama puede causar un desastre. Por ello, no hay que hacer fogatas o barbacoas ni quemar rastrojos o demás restos agroforestales en áreas no permitidas y en épocas en las que está prohibido. Cuarto lugar, ¿cómo prevenir incendios forestales desde la precaución? En las zonas de riesgo de incendio hay que ser muy precavido. Es recomendable que en las viviendas de dichos lugares no se pongan setos de especies que ardan con facilidad, como son las arizónicas, cipreses, etc. No se construyan barbacoas en sus límites o no utilizarlas en los días de viento y de mayor riesgo, y depositar los residuos en los contenederos o vertederos habilitados. El siguiente consejo para evitar los incendios forestales es que los propietarios de las viviendas que se encuentren en zonas de riesgo aprueben un plan de autodefensa. Deberían hablar con el ayuntamiento correspondiente para que, en conjunto, se realice el plan de prevención de incendios. Esto consistiría en instalar depósitos de agua e hidrantes en las calles, mantener los caminos aledaños despejados de vehículo y vegetación y otras propuestas que surjan por las dos partes.
Las personas que salgan a la naturaleza deberían conocer bien el entorno y los diferentes caminos, y no salirse de los lugares señalizados e intentar ir por zonas con visibilidad. También deberíamos evitar el uso del coche o aparatos mecánicos en las zonas forestales y de riesgo. Los coches o cualquier otro vehículo de combustión deben aparcarse en espacios especializados o aparcamientos habilitados, o al menos en zonas despejadas de pastos o matorrales. El tubo de escape en contacto con matorrales secos podría generar un incendio. En zonas forestales no hay que utilizar desbrozadoras, motosierras o cualquier otro aparato mecánico que pueda provocar chispas o calor intenso. Invertir en gestión forestal, si bien es cierto que este apartado es responsabilidad de las administraciones públicas, la ciudadanía debe presionar para que. Cuando hablamos de invertir en gestión forestal, nos referimos a que la prevención, mediante una correcta gestión forestal, evitaría los grandes incendios forestales. Es imprescindible actuar de manera directa sobre las causas que los provocan y evitar que se repitan año tras año. Es necesario también una mayor inversión en silvicultura preventiva, es decir, el cuidado de nuestros bosques. La reducción de los incendios forestales pasa por el tratamiento y la gestión de nuestros bosques y paisajes naturales. Los trabajos de prevención, planificación y preservación resultan fundamentales para reducir el número de incendios forestales y, por tanto, su impacto en el entorno. En octavo lugar estaría aumentar la concienciación ambiental. Como hemos dicho anteriormente, las negligencias por parte del ser humano son una de las principales causas de los incendios forestales. Por tanto, concienciarse de los riesgos y las consecuencias de un incendio forestal puede ser la mejor forma de acabar con ellos. También es importante asumir una actitud activa, es decir, compartir con las personas cercanas los consejos para evitar un incendio, como avisar a las autoridades públicas de vertidos en el monte y retirar residuos susceptibles de provocar un fuego o apagar bien las fogatas abandonadas. En último lugar estaría aplicar la ley y aumentar los controles, y volvemos a que esto es responsabilidad de las administraciones públicas y lo único que podemos hacer es presionar para que lo cumplan. La normativa medioambiental se debería aplicar en todo su rigor contra quienes provocan incendios forestales. Asimismo, se necesitan más medios humanos y técnicos para impedir estos delitos, o al menos que no queden impunes. Además, hay que buscar maneras de extinguir este tipo de incendios con el menor impacto posible. Para terminar, queremos decirte que si quieres ayudar en zonas donde haya habido un incendio, es decir, ayudar a la recuperación de un bosque, te recomendamos lo siguiente. Por un lado, participar en actividades de replantación o cuidado del bosque que sean aprobadas y validadas por la administración competente. En segundo lugar, favorecer la economía local, comprando productos de la zona que haya sido afectada por el incendio. Ayudarás a que no se produzca la despoblación de la zona. Tal y como hemos hablado en la entrevista, la despoblación de las zonas rurales es una de las razones por las que los incendios son más virulentos, al no haber un mantenimiento o limpieza, lo decimos entre comillas, de las zonas de riesgo de los incendios, ya que no se recogen ramas del suelo, las piñas. En el caso de las chimeneas tampoco se tiene un plan de gestión de las zonas forestales. Y con estos consejos que estamos seguras de que vais a comenzar a aplicar, terminamos el podcast. Esperamos que os haya gustado y os resulte interesante. Si es así, suscribiros al canal. Nos puedes encontrar también en Instagram, en la cuenta @ecocreando_podcast y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. También puedes visitar nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo capítulo con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios. Attention Baker shoppers. This flu season, why make an extra stop when a world of care is right in store? Get your free flu vaccine from a licensed pharmacist at our award-winning pharmacy. Let our family protect your family with a free flu shot. It's all here. Bakers, a world of care is in store. Flu vaccines are covered by most insurance plans and are free to the recipient. Check with your plan. Services and availability vary by location. Age and other restrictions may apply. Visit the pharmacy or site for details.